En la vasta y gélida penumbra del espacio interestelar existe un objeto solitario que representa el pináculo del ingenio humano. Se trata de la Voyager 1. Lanzada en 1977, esta sonda de metal y circuitos, apenas más grande que un automóvil pequeño, se desplaza a una velocidad que desafía la comprensión terrenal. Recorre 17 kilómetros cada segundo. A esa velocidad podrías cruzar el continente sudamericano en cuestión de minutos. Sin embargo, al observar el abismo que nos separa de las profundidades del cosmos, esa velocidad se convierte en una broma cruel de la física. Si hoy mismo decidiéramos apuntar la antena de la Voyager 1 hacia la galaxia de Andrómeda y pretendiéramos que ese fuera nuestro primer paso hacia la colonización intergaláctica, nos enfrentaríamos a una realidad matemática devastadora. Para cuando la Voyager 1 lograra cubrir la distancia que nos separa de esa espiral de 1.000 millones de estrellas, el Sol, nuestra fuente de vida, ya habría agotado su combustible de hidrógeno, se habrían expandido sus capas exteriores, devorando a la Tierra en una danza de fuego rojo, y la propia Vía Láctea habría dejado de existir tal como la conocemos. La Voyager 1 no es una saeta veloz surcando el universo. En la escala de las distancias galácticas, es una hormiga herida intentando cruzar el Océano Pacífico antes de que éste se evapore por completo. El hoy que mencionamos en nuestra premisa no es una limitación política o presupuestaria, sino una barrera física absoluta, un muro de tiempo y espacio que nos mantiene prisioneros en nuestra propia vecindad cósmica. Aproximadamente a 2,5 millones de años luz de nosotros, suspendida en la constelación que le da nombre, se encuentra M31, la gran galaxia de Andrómeda. Cuando alzamos la vista en una noche despejada y logramos divisar esa pequeña mancha difusa, no estamos viendo la galaxia como es en este instante. Estamos observando un fantasma fotónico. La luz que golpea nuestras retinas inició su viaje mucho antes de que el Homo sapiens caminara sobre la faz de la Tierra. Es luz que partió cuando nuestros ancestros apenas comenzaban a fabricar las primeras herramientas de piedra. Andrómeda es nuestra vecina más cercana de gran tamaño, la otra joya de la corona en lo que los astrónomos denominan el grupo local, un pequeño vecindario de unas 50 galaxias unidas por la gravedad. Pero este término, vecindario, es engañoso. El vacío que nos separa de ella no está simplemente vacío. Es una extensión inabarcable de nada absoluta, salpicada por radiación letal y gas intergaláctico difuso, una frontera que la biología humana, forjada en la calidez y protección de una atmósfera planetaria, simplemente no fue diseñada para cruzar. Intentar llegar a Andrómeda con nuestra tecnología actual no es solo un desafío logístico, es una sentencia de extinción para cualquier tripulación que se atreva a intentarlo, una misión donde la muerte llegaría millones de años antes que el destino. El primer gran obstáculo que nos encadena a nuestro rincón del universo es la insuficiencia fundamental de nuestra propulsión. Desde los tiempos de Tsiolkovsky y Goddard, nuestra conquista del espacio se ha basado en un principio primitivo, la propulsión de masa. Para ir hacia adelante, debemos arrojar algo hacia atrás. Nuestros cohetes químicos más avanzados son, en esencia, fuegos artificiales glorificados. Funcionan quemando combustibles líquidos o sólidos para generar empuje, pero aquí reside la tiranía de la ecuación del cohete. Para transportar más combustible, necesitas más combustible para mover ese peso adicional. Este ciclo vicioso nos impone un límite de velocidad infranqueable. Incluso si utilizáramos motores de iones o propulsión nuclear térmica, tecnologías que hoy están en sus etapas iniciales, la fracción de la velocidad de la luz que podríamos alcanzar sería insignificante. Para llegar a Andrómeda en un tiempo que tuviera sentido para una civilización, necesitaríamos naves que no solo expulsaran masa, sino que manipularan el tejido mismo del espacio-tempo o utilizaran fuentes de energía que hoy pertenecen al reino de la ciencia ficción, como la aniquilación de materia y antimateria a una escala planetaria. Con los motores de hoy, el viaje a Andrómeda duraría decenas de miles de millones de años, un tiempo superior a la edad actual de todo el universo. Más allá de la falta de velocidad, el camino mismo es un desierto hostil de proporciones dantescas.
A menudo imaginamos el espacio entre galaxias como un vacío pacífico, pero la realidad es mucho más violenta. Existe lo que los científicos llaman el medio intragrupo, IgM, una sopa extremadamente tenue de gas caliente e ionizado. Sin la protección del campo magnético de la Tierra, la magnetosfera, y sin el escudo del viento solar, la heliosfera, una nave espacial en ruta hacia Andrómeda sería bombardeada incesantemente por rayos cósmicos de ultra alta energía. Estas partículas subatómicas, que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, son proyectiles capaces de atravesar el metal y destrozar las cadenas de ADN humano como si fueran hilos de seda bajo una ráfaga de ametralladora. Durante millones de años de viaje, la estructura misma de la nave se degradaría a nivel molecular debido a la irradiación constante, y cualquier forma de vida biológica en su interior sería cocinada por la radiación ambiental mucho antes de salir de los límites de la Vía Láctea. El espacio intergaláctico no es un camino, es un horno radiactivo de baja intensidad, pero de duración eterna. Esta realidad nos lleva al conflicto más profundo entre nuestra naturaleza y el cosmos, la fragilidad de la biología humana frente al tiempo geológico. La evolución de nuestra especie, desde los primeros homínidos hasta el ser humano moderno, ha tomado unos 6 millones de años. Un viaje a Andrómeda con tecnología actual o cercana tomaría cientos de veces ese periodo. Estamos hablando de una escala de tiempo en la que las montañas de la Tierra nacerían y se erosionarían hasta desaparecer, en la que los continentes se unirían y se separarían nuevamente. ¿Cómo se mantiene una misión activa durante periodos de tiempo que superan la existencia de especies enteras? El concepto de naves generacionales, donde los descendientes de los viajeros originales llegan al destino, se desmorona ante la deriva genética. En un entorno de microgravedad y alta radiación, después de 1000 generaciones, los seres que llegaran a Andrómeda, si es que algo llegara, ya no serían humanos. Serían una nueva especie, mutada y adaptada a un entorno artificial, que probablemente habría olvidado por completo por qué abandonaron aquel pequeño punto azul pálido hace eones. No tenemos la estabilidad biológica ni social para sobrevivir a la magnitud del abismo intergaláctico. Además, debemos considerar nuestra posición en la escala de energía de las civilizaciones. Actualmente, la humanidad es lo que el físico Nikolai Kardashev definiría como una civilización de tipo cero. Todavía dependemos de la quema de plantas muertas, combustibles fósiles, y apenas estamos arañando la superficie de la energía solar local. Para emprender un viaje intergaláctico, una especie debe haber dominado como mínimo la energía de su propia estrella, tipo segundo, o incluso de su galaxia entera, tipo tercero. Impulsar una masa suficiente para albergar vida a través de 2,5 millones de años luz requiere una cantidad de energía que equivale a la producción total del Sol durante milenios, concentrada en un solo evento de aceleración. Somos, en términos energéticos, bebés cósmicos. Intentar llegar a Andrómeda hoy es equivalente a que un grupo de hormigas intentara construir un acelerador de partículas con granos de arena y hojas secas. No poseemos el control sobre la materia y la energía necesario para desgarrar el velo de la distancia. Sin embargo, el universo nos tiene reservada una ironía final, un giro narrativo digno de la mejor tragedia griega. Es físicamente imposible para nosotros viajar a Andrómeda hoy, pero la galaxia de Andrómeda ya está en camino hacia nosotros. Debido a la atracción gravitatoria mutua, Andrómeda y la Vía Láctea se están acercando a una velocidad de unos 110 kilómetros por segundo. No necesitamos motores, ni combustible, ni planes de navegación complejos. La gravedad misma está resolviendo nuestro problema de transporte. Dentro de unos 4.000 a 500 millones de años, ambas galaxias colisionarán en una danza cósmica de proporciones épicas, fusionándose para formar una nueva galaxia gigante que los astrónomos ya han bautizado como Lactómeda. El problema, por supuesto, es que para cuando ese encuentro ocurra, el tiempo de la humanidad habrá pasado hace mucho. Somos prisioneros temporales de una tecnología que aún no ha aprendido a vencer la escala del cosmos.
habitantes de un instante fugaz en la historia del universo, mirando con nostalgia hacia una isla vecina que podemos ver, pero que, por ahora, tenemos prohibido tocar. Nuestra incapacidad de llegar a Andrómeda hoy no es una falta de voluntad, sino el recordatorio más humilde de nuestra verdadera estatura ante la inmensidad del tiempo y el espacio. Para comprender por qué la galaxia de Andrómeda es, hoy por hoy, un destino prohibido para la humanidad, debemos observar primero el suelo bajo nuestros pies y el fuego que sale de nuestras máquinas. Toda la historia de la exploración espacial, desde el modesto Sputnik hasta las ambiciosas misiones de SpaceX o la NASA, se ha basado en una premisa técnica que es, a la vez, nuestra mayor victoria y nuestra cadena más pesada: la propulsión de masa. Cuando vemos un cohete despegar, lo que presenciamos no es solo un triunfo de la ingeniería, sino una lucha violenta y desesperada contra las leyes fundamentales del movimiento. El principio es engañosamente simple, basado en la tercera ley de Newton. Para que algo avance, algo debe ser arrojado hacia atrás con igual fuerza. Sin embargo, en esta simplicidad reside el veneno que nos impide siquiera soñar con cruzar el abismo intergaláctico. Imagina por un momento el Saturno V, el coloso que llevó al hombre a la Luna. Era un rascacielos de metal de 110 metros de altura, pero el 90% de su peso total no era carga útil, ni astronautas, ni computadoras, ni suministros. Era combustible. Ese gigante era, en esencia, un tanque de gasolina monumental diseñado para lanzar una pequeña bala de metal al espacio. Esta es la realidad de nuestra tecnología actual. Para mover una masa pequeña, necesitamos una masa de combustible inmensamente mayor. Y aquí es donde la física nos presenta su factura más cara, una que los científicos llaman la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Esta fórmula no es solo un conjunto de símbolos matemáticos, es el muro de nuestra prisión. Nos dice que la velocidad final de una nave depende de dos factores: la velocidad a la que podemos expulsar el combustible por la parte trasera y la proporción entre el peso inicial de la nave, llena de combustible, y su peso final, vacía. El problema es que los combustibles químicos que usamos hoy, como el hidrógeno líquido, el queroseno o el metano, tienen un límite intrínseco de energía. No importa qué tan grande sea el tanque o qué tan eficiente sea el motor. Los enlaces químicos entre las moléculas solo pueden liberar una cantidad finita de energía cuando se rompen. Esto significa que la velocidad de escape de los gases de un motor químico está limitada a unos pocos kilómetros por segundo. Si quisiéramos viajar a Andrómeda, necesitaríamos alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz para que el viaje no durara millones de años. Pero para acelerar una nave a esas velocidades usando propulsión química, la matemática se vuelve absurda, casi cómica. Para llevar una nave del tamaño de un transatlántico a una velocidad cercana a la de la luz, usando los mejores combustibles actuales, necesitaríamos un tanque de combustible que fuera más grande que todo el universo observable. Es una imposibilidad física que ninguna mejora en la eficiencia de los motores actuales puede resolver. Este fenómeno crea lo que los ingenieros espaciales denominan la tiranía de la ecuación del cohete. Es un ciclo vicioso de rendimientos decrecientes. Si decides que tu nave necesita ir más rápido para acortar el viaje a Andrómeda, necesitas añadir más combustible. Pero ese combustible extra tiene peso, y para mover ese peso adicional necesitas más combustible. Muy pronto te encuentras en un punto donde el 99% de tu nave es solo combustible destinado a mover el combustible que usarás más tarde. Es como intentar construir un puente de madera para cruzar un océano, pero descubrir que el puente es tan largo que necesitas usar toda la madera disponible en el mundo solo para sostener su propio peso, sin que nadie pueda caminar sobre él. En la escala intergaláctica, nuestros cohetes no son naves espaciales, son balsas de troncos intentando cruzar el Atlántico en medio de un huracán. Incluso, si miramos más allá de los motores químicos y exploramos tecnologías que hoy están en fase experimental, como los motores de iones o la propulsión nuclear, la barrera sigue siendo infranqueable para una distancia de 2,5 millones de años luz. Un motor de iones es increíblemente eficiente,
utiliza campos eléctricos para acelerar partículas cargadas a velocidades mucho mayores que las de una explosión química. Es el corredor de maratón del espacio, lento para empezar, pero constante. Sin embargo, el empuje que genera es minúsculo, equivalente al peso de una hoja de papel sobre tu mano. En el vacío absoluto entre la Vía Láctea y Andrómeda, una nave impulsada por iones tardaría cientos de miles de años solo en alcanzar una velocidad respetable, y aún así, esa velocidad sería una fracción insignificante de lo que se requiere para cruzar el vacío intergaláctico. La propulsión de masa, por definición, nos obliga a llevar nuestro propio impulso con nosotros, y el espacio es simplemente demasiado grande para que podamos cargar con lo suficiente. Detengámonos un momento para visualizar la escala de esta insuficiencia. La distancia a Andrómeda es de aproximadamente 24 quintillones de kilómetros. Es un número que el cerebro humano no puede procesar de forma instintiva. Si redujéramos la Tierra al tamaño de un grano de arena, la distancia a la Luna sería del tamaño de una uña, y el Sol estaría a la distancia de un brazo. En esta escala, Andrómeda todavía estaría a miles de kilómetros de distancia. Intentar cubrir esa brecha con motores que funcionan expulsando materia es como intentar vaciar el océano con una cuchara de té mientras alguien sigue vertiendo agua en él. No es solo que seamos lentos, es que el método que elegimos para movernos es fundamentalmente incompatible con la escala del cosmos. Además, existe el problema del impulso específico, que es básicamente el equivalente espacial a los kilómetros por litro de un coche. Los motores químicos tienen un impulso específico bajo. Los motores nucleares térmicos, que podrían duplicar o triplicar esa eficiencia, siguen enfrentándose al problema del peso de los reactores y la protección radiológica para la tripulación. Para cuando intentas optimizar la nave para un viaje de larga duración, la masa estructural se vuelve tan grande que el beneficio del motor nuclear se anula. Estamos atrapados en una trampa de ingeniería. Hoy nuestra civilización está en una etapa donde hemos aprendido a saltar un poco más alto que antes, pero seguimos convencidos de que, si saltamos lo suficientemente fuerte, llegaremos a la Luna. La realidad es que no necesitamos un mejor salto, necesitamos aprender a volar, y la propulsión de masa, tal como la conocemos, es solo un salto muy largo. Incluso si imaginamos una nave de antimateria, el santo grial de la propulsión de masa, donde la aniquilación de materia y antimateria libera el 100% de la energía en reposo, nos toparíamos con límites prácticos insuperables hoy. La producción de antimateria en la Tierra se mide en nanogramos. Para un viaje a Andrómeda necesitaríamos toneladas. El costo energético y el tiempo necesario para fabricar ese combustible superarían la producción total de energía de nuestra especie durante milenios. Por lo tanto, cuando decimos que es imposible, no nos referimos a una falta de imaginación. Nos referimos a que los átomos mismos y la forma en que los manipulamos para generar movimiento no contienen la densidad energética necesaria para vencer la inercia de un viaje de millones de años luz. Esta insuficiencia de la propulsión de masa define nuestra era como la era de la infancia espacial. Estamos en la etapa en la que un niño mira un mapa del mundo y cree que puede llegar al otro lado del planeta caminando, porque ha logrado cruzar el jardín de su casa. Hemos cruzado el jardín de nuestro sistema solar con sondas como la Voyager y la New Horizons, pero el abismo que separa a la Vía Láctea de Andrómeda no es solo una extensión de ese jardín, es un cambio de paradigma absoluto. En el espacio interestelar, el vacío es el rey, y nuestra dependencia de llevar materia para expulsarla nos convierte en esclavos de la masa. Para que la humanidad pueda siquiera considerar a Andrómeda como un objetivo, tendríamos que abandonar la idea de los cohetes. Tendríamos que pensar en velas solares impulsadas por láseres colosales situados en nuestro sistema solar, o en motores de curvatura que manipulen el espacio-tiempo sin necesidad de expulsar masa. Pero esas tecnologías no existen hoy. Hoy lo que tenemos son tubos de metal llenos de explosivos controlados. Y esos tubos, por más que los refinemos, por más que los pintemos con logotipos futuristas o los hagamos aterrizar verticalmente sobre plataformas en el océano,
Siguen siendo prisioneros de la misma física que gobernaba a las flechas de la antigüedad. Lanzamos objetos con fuerza y esa fuerza se agota frente a la magnitud del infinito. El resultado de esta limitación es una soledad tecnológica profunda. Miramos hacia Andrómeda y vemos una espiral majestuosa de estrellas, un hogar potencial para trillones de formas de vida, pero entre nosotros y ellos se interpone la realidad de que somos demasiado pesados para el universo. Nuestra biología requiere naves grandes, aire, agua, comida y protección contra la radiación. Todo eso suma masa. Y cada gramo de masa adicional es un clavo más en el ataúd de nuestras ambiciones intergalácticas, mientras nuestra única forma de movernos sea arrojando pedazos de nosotros mismos hacia atrás. Andrómeda seguirá siendo lo que es hoy, un hermoso espejismo en el desierto del espacio, una luz que podemos ver, pero un suelo que nunca podremos pisar con las herramientas que nuestro ingenio actual ha sido capaz de forjar. Estamos literalmente anclados por el peso de nuestra propia ambición y la pobreza energética de nuestros combustibles. La gran paradoja de la exploración espacial es que, para conquistar las estrellas, primero debemos aprender a movernos sin cargar con el peso de nuestra propia necesidad de velocidad. Y hoy, ese conocimiento es un secreto que el universo todavía no está dispuesto a revelarnos. Si lográramos, por un milagro de la ingeniería que aún no alcanzamos a vislumbrar, superar la tiranía de la ecuación del cohete y lanzar una nave hacia las profundidades del espacio, nos enfrentaríamos de inmediato al segundo y más silencioso de los carceleros cósmicos, el entorno mismo del camino. Existe una concepción errónea, alimentada por décadas de ciencia ficción cinematográfica, de que el espacio entre las galaxias es simplemente un vacío pacífico, una negrura absoluta donde nada sucede hasta que llegas a tu destino. Pero la realidad científica es mucho más inquietante. El abismo que separa a la Vía Láctea de la galaxia de Andrómeda no es una página en blanco. Es un territorio hostil, saturado de peligros invisibles que harían que cualquier viaje de larga duración se convirtiera en una lenta procesión hacia la aniquilación estructural y biológica. Para entender este peligro, primero debemos desmitificar el concepto de vacío. Los astrónomos llaman al espacio entre las galaxias el medio intragrupo, IgM, por sus siglas en inglés. Si bien es cierto que su densidad es asombrosamente baja, quizás apenas unos pocos átomos de hidrógeno por metro cúbico, este gas no es inerte. Se trata de un plasma extremadamente tenue, pero increíblemente caliente, con temperaturas que oscilan entre los cientos de miles y los millones de grados Kelvin. Aquí surge una paradoja que confunde a la intuición humana. ¿Cómo puede algo estar caliente si casi no hay materia? El calor, en este contexto, se refiere a la velocidad cinética de las partículas. Esas escasas partículas de gas se mueven a velocidades frenéticas, impulsadas por las ondas de choque de supernovas lejanas y los vientos energéticos de los núcleos galácticos activos. Aunque una nave no se derretiría instantáneamente debido a la baja densidad, este bombardeo constante de partículas de alta energía actuaría como un papel de lija invisible, erosionando las superficies de la nave a una escala atómica durante millones de años. Pero el calor del gas intergaláctico es un problema menor comparado con el verdadero asesino del cosmos, la radiación cósmica de ultra alta energía. En la Tierra, vivimos bajo una triple capa de protección que rara vez valoramos. Primero, el denso escudo de nuestra atmósfera absorbe la mayor parte de los rayos X y gamma. Segundo, el campo magnético de la Tierra, la magnetosfera, desvía las partículas cargadas del viento solar. Y tercero, el Sol mismo crea una burbuja protectora gigante llamada heliosfera, que actúa como un rompeolas contra los rayos cósmicos que provienen de otras partes de la galaxia. Cuando una nave abandona el sistema solar, como ya lo ha hecho la Voyager 1, sale de la protección de la heliosfera y entra en el espacio interestelar. Pero incluso allí, todavía cuenta con la tenue protección del campo magnético galáctico de la Vía Láctea. Sin embargo, en el desierto que nos separa de Andrómeda, todas esas protecciones desaparecen. Una nave en ruta intergaláctica estaría totalmente desnuda ante los rayos cósmicos galácticos GCR y, lo que es peor, ante los rayos cósmicos extragalácticos.
Estas partículas, principalmente protones y núcleos de helio despojados de sus electrones, viajan a velocidades tan cercanas a la de la luz que su energía es equivalente a la de una pelota de béisbol lanzada por un profesional, pero concentrada en un solo núcleo atómico. En el espacio intergaláctico no hay clima espacial predecible. Hay un bombardeo isotrópico y eterno. Imagina lo que esto le hace a la materia sólida. Cuando un rayo cósmico de alta energía impacta contra el blindaje de metal de una nave, no siempre se detiene. A menudo el impacto es tan violento que rompe los núcleos atómicos del propio blindaje, creando una cascada de partículas secundarias, neutrones, piones y más radiación gamma, que rocían el interior de la nave. Este fenómeno, conocido como espallación, significa que, irónicamente, cuanto más grueso sea el blindaje de plomo o aluminio, más radiación secundaria podrías generar en el interior, convirtiendo la nave en una cámara de tortura radiactiva para cualquier tripulación biológica. Durante un viaje de millones de años hacia Andrómeda, la estructura misma de la nave sufriría una transmutación alquímica no deseada. Los átomos del casco se desplazarían, se crearían microfisuras por el impacto de partículas y el metal se volvería quebradizo, perdiendo su integridad estructural mucho antes de haber recorrido siquiera el 1% del camino. Para la biología humana, el escenario es aún más lúgubre. Nuestros cuerpos evolucionaron bajo el cálido abrazo de una atmósfera que filtra lo letal. En el espacio profundo, la radiación ionizante no solo causa cáncer a largo plazo, causa daños inmediatos y catastróficos a nivel celular. Un solo rayo cósmico pesado puede atravesar una cadena de ADN como una bala de cañón atravesando una biblioteca de cristal, rompiendo ambos filamentos de la hélice, de manera que las enzimas de reparación de la célula no saben cómo unirlos de nuevo. En un viaje intergaláctico, la tasa de mutación y muerte celular superaría por órdenes de magnitud la capacidad regenerativa del cuerpo humano. Incluso si lográramos hibernar a la tripulación, sus células serían destruidas silenciosamente mientras duermen. El cerebro, un órgano que no regenera sus neuronas de la misma forma que la piel, se llenaría de cicatrices microscópicas dejadas por el paso de los núcleos pesados, llevando a una degradación cognitiva total mucho antes de que la nave saliera de la vecindad de la Vía Láctea. Ahora consideremos la escala temporal de este desierto. No estamos hablando de un cruce rápido. Andrómeda está a 2,5 millones de años luz. Si viajáramos al 10% de la velocidad de la luz, una velocidad que hoy es pura fantasía técnica, el viaje duraría 25 millones de años. Durante ese tiempo, la nave debe ser un sistema cerrado perfecto, pero no existe tal cosa como un sistema cerrado perfecto frente a la entropía del desierto intergaláctico. El vaciado del medio intragrupo, aunque tenue, ejerce una presión. A velocidades relativistas, los escasos átomos de hidrógeno del espacio intergaláctico se convierten en una radiación gamma letal debido al desplazamiento al azul del frente de la nave. Es decir, el propio movimiento de la nave transforma el gas circundante en un arma de destrucción masiva dirigida contra los navegantes. Este desierto también impone un aislamiento térmico y energético absoluto. En el espacio intergaláctico no hay estrellas cercanas para recolectar energía solar. La oscuridad es total. La nave tendría que depender enteramente de sus propias reservas de combustible nuclear para mantener el calor y la vida. Pero incluso el uranio o el torio tienen vidas medias. En una escala de millones de años, el combustible nuclear se agotaría por simple desintegración natural antes de ser utilizado. La nave se convertiría en un sarcófago congelado, una mancha de hierro y polímeros degradados, flotando en una nada que no ofrece ningún recurso, ninguna parada de descanso, ninguna protección. Es vital entender que el espacio entre galaxias no es solo una distancia, es una barrera de degradación. En la Tierra estamos acostumbrados a que las cosas duren décadas, quizás siglos. En el medio intragrupo, la escala de tiempo requerida para cruzar el abismo es superior a la escala de estabilidad de la mayoría de los materiales manufacturados. Los plásticos se vuelven polvo bajo la radiación UV y los rayos gamma. Los circuitos integrados
fallan a medida que los bits se voltean aleatoriamente por los impactos de partículas pesadas. La memoria de las computadoras se corrompe. Una civilización que intentara este viaje hoy estaría enviando una cápsula del tiempo que llegaría a su destino como un montón de chatarra inerte y cenizas orgánicas. Incluso la luz misma se comporta de manera extraña en este viaje. Debido a la expansión del universo, aunque Andrómeda y la Vía Láctea se están acercando, la luz de otras galaxias lejanas se desplaza hacia el rojo, perdiendo energía. El cielo nocturno desde el centro del abismo, entre las dos galaxias, sería un espectáculo de una soledad aterradora. No habría constelaciones, solo dos inmensas espirales de luz en extremos opuestos del cielo, cada vez más distantes de la percepción inmediata, separadas por un océano de negrura donde las leyes de la termodinámica dictan que todo orden debe eventualmente sucumbir al caos. El medio intragrupo es, por lo tanto, el filtro definitivo. Para cruzarlo, no basta con tener una nave rápida. Se necesitaría una nave que fuera, en esencia, un planeta pequeño, con su propio campo magnético masivo para desviar la radiación, su propia atmósfera para absorber los impactos y una fuente de energía interna capaz de durar eras geológicas. Hoy no tenemos ni los materiales ni el conocimiento para construir un ecosistema artificial que pueda resistir el clima del vacío intergaláctico. Estamos acostumbrados a navegar por arroyos y lagos. Andrómeda es un océano sin orillas visibles, donde el agua misma es ácido y el aire es fuego invisible. Cuando miramos a Andrómeda hoy, debemos verla no como un puerto cercano, sino como una isla situada más allá de un desierto de radiación y tiempo que nuestra tecnología actual no puede ni siquiera empezar a mapear con seguridad. El vacío es un verdugo paciente. No necesita atacarnos con monstruos ni con agujeros negros, solo necesita dejarnos a solas con sus partículas de alta energía y su silencio absoluto durante 1 millón de años. Eso es suficiente para borrar cualquier rastro de la humanidad antes de que hayamos recorrido la primera milésima parte de la distancia. El desierto intergaláctico es la prueba de que el universo no fue diseñado para que lo cruzáramos en nuestra forma actual y que el abismo es mucho más que simple distancia. Es una barrera de hostilidad física pura. Supongamos por un momento, en un ejercicio de imaginación técnica casi febril, que hemos logrado lo imposible, que el problema de la propulsión ha sido resuelto mediante una fuente de energía inagotable y que el blindaje de la nave es capaz de desviar la radiación letal del medio intragrupo. Aun con esas victorias monumentales en nuestro haber, nos estrellaríamos de frente contra el muro más infranqueable de todos, la naturaleza misma de nuestra biología. El ser humano es una criatura diseñada por y para la Tierra, un organismo cuyas funciones más básicas están sintonizadas con los ritmos de un planeta específico, bajo una gravedad específica y dentro de una escala de tiempo biológico que es, comparada con las distancias intergalácticas, apenas un suspiro en un huracán. La paradoja fundamental de un viaje a Andrómeda es que, dada la tecnología que hoy podemos concebir, el viaje duraría mucho más que la propia existencia de nuestra especie hasta la fecha. Para dimensionar esta tragedia biológica, debemos observar la historia de la vida. El Homo sapiens moderno ha caminado sobre la Tierra durante unos 300.000 años. Si lanzáramos hoy una nave hacia Andrómeda que viajara a una velocidad que hoy consideraríamos ultra rápida, digamos un 1% de la velocidad de la luz, algo totalmente fuera de nuestro alcance actual, el trayecto tomaría 250 millones de años. Piénsalo con detenimiento. 250 millones de años es casi la totalidad del tiempo que ha pasado desde que los primeros dinosaurios aparecieron en el período Triásico hasta el presente. Es una escala de tiempo que no pertenece a la historia humana, sino a la deriva de los continentes y a la evolución de las eras geológicas. Intentar que una estirpe biológica mantenga su identidad, su propósito y su salud dentro de una caja metálica durante un periodo que abarca la creación y destrucción de supercontinentes es simplemente una quimera. El primer gran conflicto es el de la estabilidad genética. En la Tierra, la selección natural opera bajo presiones ambientales
que han moldeado nuestro ADN durante eones. En el entorno artificial de una nave espacial, por muy grande que sea, las presiones selectivas cambian de forma radical. En un viaje que dura millones de años, el concepto de ser humano dejaría de tener sentido mucho antes de alcanzar la mitad del camino. Debido a la baja gravedad o la gravedad artificial generada por rotación, a las mutaciones acumuladas por la radiación que ningún blindaje elimina al 100% y al aislamiento genético de una población pequeña, los descendientes de los viajeros originales sufrirían lo que los biólogos llaman deriva genética. Después de 10.000 generaciones, quienes habitaran la nave no serían nuestros parientes. Serían una nueva especie, adaptada genéticamente a la vida en el vacío, con una estructura ósea, muscular y quizás neuronal que nosotros no reconoceríamos. El viaje a Andrómeda no sería un viaje de la humanidad, sino una siembra de mutantes espaciales que habrían olvidado el sabor del aire de un planeta. Esta deriva no es solo física, sino también cultural y cognitiva. Imaginemos el concepto de la nave generacional, un tropo clásico de la ciencia ficción que, bajo el escrutinio del realismo documental, se revela como un escenario de pesadilla sociológica. Para que una misión a Andrómeda tenga éxito, la tripulación debe mantener una estabilidad social absoluta durante miles de milenios. Sin embargo, la historia humana nos enseña que ninguna institución, religión, idioma o imperio ha logrado sobrevivir siquiera 10.000 años de forma continua. En el tiempo que tomaría llegar a Andrómeda, las lenguas que hablamos hoy se habrían fragmentado y desaparecido tantas veces que la misión original, el porqué del viaje, se convertiría en un mito religioso incomprensible o se perdería por completo en los archivos digitales corrompidos de la computadora central. Los habitantes de la nave nacerían, vivirían y morirían en un corredor metálico, viendo a Andrómeda como una luz distante y abstracta, sin ninguna conexión emocional con la Tierra, un planeta que para ellos sería tan legendario y lejano como el jardín del Edén para nosotros. Además, debemos considerar la fragilidad de los sistemas de soporte vital. Los humanos somos piezas de la Tierra que caminan. Dependemos de un microbioma complejo, billones de bacterias en nuestro intestino, en nuestra piel y en nuestras mucosas que regulan nuestra salud y nuestro estado de ánimo. Mantener un ecosistema microbiano saludable en un sistema cerrado durante 1 millón de años es un desafío técnico que hoy no sabemos ni siquiera cómo plantear. El riesgo de que una bacteria común mutara en un patógeno letal, o de que una pieza clave del ciclo del nitrógeno o del oxígeno fallara debido a la acumulación de errores en el reciclaje químico, es casi del 100%. Un pequeño error biológico en el año 50.000 del viaje significaría la extinción total de la tripulación en el año 50.001. La biología es un sistema dinámico y caótico. No está hecha para ser congelada en una estasis tecnológica de escala geológica. Pero profundicemos aún más en la escala del tiempo. Durante los 2.5 millones de años luz que nos separan de Andrómeda, o los 250 millones de años de viaje en nuestro escenario hipotético, la Tierra misma cambiaría su rostro. Si enviáramos hoy una misión, para cuando llegaran a su destino, la propia Vía Láctea habría girado varias veces sobre su eje. Las estrellas que vemos hoy en nuestro cielo habrían muerto o se habrían desplazado miles de años luz. La configuración de las constelaciones sería irreconocible. Este desfase temporal crea un aislamiento existencial absoluto. Los viajeros no solo estarían lejos en el espacio, sino que estarían fuera del tiempo humano. No habría posibilidad de comunicación con la Tierra, ya que cualquier mensaje tardaría 2.5 millones de años en llegar, y para entonces es probable que no hubiera nadie en la Tierra capaz de recibirlo o entenderlo. El viaje a Andrómeda es, por definición, un acto de suicidio colectivo para la especie, tal como la conocemos hoy. Consideremos también el impacto de la microgravedad prolongada en la estructura ósea y muscular, o incluso en el desarrollo embrionario. Los experimentos actuales en la Estación Espacial Internacional muestran que solo unos meses en órbita degradan significativamente la densidad ósea y debilitan el corazón. Para un viaje intergaláctico, necesitaríamos recrear la gravedad terrestre
mediante la fuerza centrífuga de una nave rotatoria masiva. Sin embargo, incluso esto presenta problemas. Los efectos de las fuerzas de Coriolis en el oído interno y en el desarrollo del sistema nervioso de los niños nacidos en el espacio son incógnitas que podrían resultar en discapacidades severas. La biología humana es un rompecabezas de precisión que requiere la presión constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado y la protección de un campo magnético planetario. Sin estos elementos, el cuerpo humano se desmorona, se vuelve flácido y sus fluidos se redistribuyen de formas que el corazón no puede manejar a largo plazo. Por último, está el problema de la psicología del aislamiento. El cerebro humano evolucionó para procesar la novedad, la interacción con la naturaleza y la pertenencia a grupos sociales dinámicos. El confinamiento en una nave espacial, sabiendo que no hay posibilidad de retorno y que el destino final está a millones de años de distancia, generaría una presión psicológica que probablemente colapsaría cualquier estructura social. ¿Cómo se mantiene el propósito de vida en una sociedad donde el individuo sabe que es solo un eslabón insignificante en una cadena que no verá el final de la historia? La desesperanza, el nihilismo o el surgimiento de cultos destructivos dentro de la nave son riesgos tan reales como la falta de oxígeno. La fragilidad de nuestra mente es quizás mayor que la de nuestro cuerpo. En resumen, hoy es imposible llegar a Andrómeda porque somos seres efímeros intentando conquistar un universo eterno. Nuestra biología tiene una fecha de caducidad muy corta frente a la inmensidad del espacio. Somos como mariposas que sueñan con cruzar el océano. Aunque tengamos el deseo, nuestras alas están hechas de un material que se deshace ante la primera lluvia y nuestra vida es demasiado breve para ver la otra orilla. La barrera biológica nos dice que, para viajar entre galaxias, primero tendríamos que dejar de ser humanos, transformarnos en algo más, quizás máquinas, quizás conciencias digitales, quizás organismos genéticamente rediseñados desde cero, pero en ese proceso, la humanidad que hoy busca llegar a Andrómeda se habría perdido para siempre. No es solo que no podamos llegar, es que, si alguien llegara, ya no seríamos nosotros. El abismo entre la Vía Láctea y Andrómeda es, sobre todo, un abismo de tiempo que devora la carne, el hueso y la memoria, antes de permitir que un solo átomo de nuestra especie complete el recorrido. Para comprender la magnitud de nuestra incapacidad actual de alcanzar la galaxia de Andrómeda, debemos alejarnos de la biología y de la ingeniería de motores para observar el universo a través de un lente mucho más fundamental, la termodinámica. En el gran esquema del cosmos, la moneda de cambio no es el oro, ni los datos, ni siquiera el tiempo, es la energía. Todo lo que ha ocurrido desde el Big Bang, desde la formación de la primera estrella, hasta el parpadeo de una neurona en tu cerebro en este preciso instante, es una transacción energética. Y es precisamente aquí, en nuestra capacidad de recolectar, almacenar y proyectar energía, donde la humanidad revela su verdadera posición en la jerarquía del universo. Hoy por hoy, somos lo que los astrofísicos llamarían mendigos energéticos, intentando comprar un imperio que cuesta billones de veces más de lo que tenemos en el banco. En la década de 1960, el astrónomo soviético Nikolai Kardashev propuso una escala que hoy es el estándar de oro para medir el progreso de una civilización. No se fijó en sus artes, en su moral o en su organización política, sino en cuánta energía era capaz de manipular. Una civilización de tipo primio es aquella que puede aprovechar toda la energía disponible en su planeta de origen. Una de tipo segundo domina la energía total de su estrella y una de tipo tercero controla la energía de toda su galaxia. Según cálculos posteriores de científicos como Carl Sagan, la humanidad actual ni siquiera ha alcanzado el tipo I. Estamos en un modesto 0.72. Dependemos de la quema de restos fósiles de organismos muertos hace millones de años y de la captura incipiente de la luz solar que choca accidentalmente contra nuestra pequeña roca. Intentar llegar a Andrómeda con nuestro presupuesto energético actual es como intentar alimentar una ciudad entera con una sola batería de reloj. La física de los viajes intergalácticos nos impone un castigo energético exponencial.
No es solo que necesitemos un poco más de potencia para ir más rápido, es que, a medida que nos acercamos a velocidades significativas para cruzar el vacío de 2.5 millones de años luz, la energía requerida se dispara hacia el infinito. Según la teoría de la relatividad de Einstein, a medida que un objeto aumenta su velocidad, su masa relativa efectiva también aumenta. Esto significa que para acelerar una nave cada vez más rápido, necesitas cada vez más energía para mover una masa que se vuelve más pesada por el simple hecho de moverse, para alcanzar apenas el 10% de la velocidad de la luz, lo cual seguiría haciendo que el viaje a Andrómeda durara 25 millones de años. Necesitaríamos una cantidad de energía equivalente a la aniquilación total de toda la materia de varios planetas del tamaño de la Tierra. Hoy no tenemos forma de generar, contener o dirigir tal magnitud de poder. Visualicemos la diferencia de escalas. Toda la energía producida por la humanidad en un año es una gota de agua en un océano comparada con la energía que el Sol emite en un solo segundo. Para que una civilización pueda siquiera considerar el salto hacia otra galaxia, tendría que convertirse primero en una civilización de tipo segundo. Esto implicaría la construcción de una esfera de Dyson, una megaestructura hipotética que rodearía por completo al Sol para capturar cada fotón de su producción energética. Solo con el dominio total de una estrella podríamos alimentar los motores de antimateria o los láseres de gigavatios necesarios para impulsar naves a velocidades relativistas. Pero hoy ni siquiera somos capaces de gestionar de forma sostenible la energía de nuestra propia atmósfera sin alterar el clima de nuestro planeta. Somos niños jugando con cerillas en una cueva, mientras el viaje intergaláctico exige que aprendamos a manipular el fuego de 1 billón de hornos estelares. La insuficiencia no es solo de cantidad, sino de calidad y manipulación. Para saltar a Andrómeda en un tiempo razonable, la ciencia ficción suele invocar los motores de curvatura o los agujeros de gusano. Estos conceptos, aunque permitidos teóricamente por las ecuaciones de la relatividad general, requieren algo llamado energía negativa o materia exótica, la cantidad de energía necesaria para doblar el tejido del espacio-tiempo, lo suficiente como para crear una burbuja de curvatura, el famoso motor de Alcubierre, es literalmente astronómica. Las estimaciones iniciales sugerían que se necesitaría una masa-energía equivalente a la de todo el planeta Júpiter, convertida enteramente en energía negativa para transportar una nave pequeña. Aunque refinamientos posteriores han reducido estas cifras, seguimos hablando de niveles de energía que están miles de años por delante de nuestras capacidades de ingeniería. Hoy, nuestra manipulación más avanzada de la materia ocurre en colisionadores de partículas como el CERN, donde logramos acelerar partículas subatómicas, pero a un costo energético que hace que el proceso sea inviable para cualquier aplicación de transporte a gran escala. Esta pobreza energética nos encadena al grupo local de galaxias de una manera muy física. Existe un imperativo termodinámico. No puedes extraer más trabajo de un sistema de lo que la energía disponible permite. Nuestra civilización actual se basa en la degradación de recursos planetarios. Quemamos carbón, dividimos átomos de uranio en procesos de fisión ineficientes y capturamos una fracción minúscula de la radiación solar. Pero el viaje intergaláctico requiere que dejemos de ser consumidores de recursos para convertirnos en arquitectos de la energía estelar. Para impulsar una nave hacia Andrómeda, necesitaríamos dominar la fusión nuclear controlada de manera absoluta, algo que llevamos décadas intentando lograr en la Tierra sin éxito comercial todavía. E incluso la fusión, el proceso que alimenta a las estrellas, es apenas el primer paso. El verdadero viaje intergaláctico probablemente requeriría la aniquilación de materia y antimateria, un proceso que libera energía con una eficiencia del 100%, pero que hoy es tan costoso y difícil de almacenar que solo podemos producir unos pocos átomos a la vez. Detengámonos a considerar el problema del almacenamiento. Si lográramos generar la energía de una estrella, ¿dónde la guardaríamos? Las baterías químicas actuales son pesadas y de baja densidad. El hidrógeno es volátil y difícil de comprimir. Incluso si tuviéramos el combustible para ir a Andrómeda,
La nave que lo transportara sería tan masiva que colapsaría bajo su propia gravedad antes de poder encender los motores. Este es el callejón sin salida de nuestra era. Somos bebés energéticos que intentan correr una maratón antes de haber aprendido a gatear. El desajuste entre lo que queremos hacer y lo que podemos alimentar es tan vasto que la idea de llegar a Andrómeda hoy parece casi un delirio místico de una especie que no comprende las leyes del presupuesto universal. Pero hay un aspecto aún más profundo en esta escala de energía. Una civilización que gasta la energía necesaria para viajar entre galaxias es una civilización que ha superado la escasez. Hoy, gran parte de nuestros conflictos y limitaciones técnicas nacen de la lucha por los recursos energéticos limitados. El viaje a Andrómeda no es solo una cuestión de llegar allí, es un cambio de identidad de la especie humana. Pasar de una civilización que depende de lo que encuentra en su suelo a una que crea su propio destino mediante la manipulación de la energía estelar es un salto evolutivo mayor que el paso del pez que salió del agua hacia la tierra firme. El hoy del título de este documental es el nombre de nuestra infancia tecnológica. Somos prisioneros de nuestra incapacidad de domar el sol, de nuestra ignorancia sobre cómo plegar el espacio y de nuestra dependencia de formas de energía que son, en última instancia, cenizas de un pasado planetario. Andrómeda, con sus 1.000 millones de estrellas, es un tesoro energético inimaginable. Pero para llegar a ese banco de energía, primero debemos ser capaces de pagar el peaje de salida de nuestra propia galaxia. Y ese peaje se paga en julios, en vatios y en la capacidad de controlar fuerzas fundamentales que hoy apenas empezamos a nombrar. Mientras sigamos siendo una especie que se preocupa por la eficiencia de un panel solar o el costo de un litro de combustible, Andrómeda seguirá siendo una joya en una vitrina blindada, un recordatorio de que el universo no regala sus distancias. La escala de Kardashev no es solo una teoría, es el mapa de nuestra prisión actual. Hasta que no aprendamos a hablar el lenguaje de la energía de las estrellas, el abismo entre nosotros y la gran espiral de Andrómeda será un muro infranqueable, construido no de piedra, sino de la pura e implacable falta de poder. Estamos en la orilla del océano cósmico, mirando hacia el otro lado, pero con una balsa que no tiene velas y un viento que no sabemos cómo atrapar. Nuestra pobreza energética es el silencio que responde a nuestras ambiciones de grandeza. Después de haber analizado las barreras infranqueables de la propulsión química, el desierto radiactivo del espacio intergaláctico, la fragilidad de nuestra propia carne y nuestra insignificancia en la escala energética de Kardashev, llegamos a la frontera final de este viaje intelectual, la ironía más grande que la astronomía nos ha revelado jamás. Existe una paradoja poética y aterradora en el corazón de nuestra relación con la galaxia de Andrómeda. Hemos dedicado toda nuestra tecnología y ambición a descifrar cómo podríamos dar el salto hacia esa espiral de luz, lamentando nuestra incapacidad de cruzar el abismo, sin darnos cuenta de que mientras nosotros luchamos por dar un paso, el universo entero ya ha tomado una decisión por nosotros. No necesitamos ir a Andrómeda. Andrómeda está viniendo hacia nosotros. El hoy que nos prohíbe el viaje es solo un parpadeo en un cronómetro cósmico que ya ha iniciado una cuenta regresiva inevitable para un encuentro que redefinirá el destino de nuestra galaxia. En un universo que se expande aceleradamente, donde la mayoría de las galaxias se alejan unas de otras a velocidades vertiginosas debido a la energía oscura, el grupo local es una anomalía de proximidad y afecto gravitatorio. Mientras que el tejido del espacio-tiempo se estira y aleja a las galaxias lejanas de nuestra vista para siempre, la Vía Láctea y Andrómeda están unidas en un abrazo invisible de materia oscura y gravedad. Actualmente, Andrómeda se nos acerca a unos 110 kilómetros por segundo. Esta velocidad, aunque parezca insignificante frente a las distancias intergalácticas, es constante, implacable, y no requiere de ningún motor humano para mantenerse. Es la solución del universo a nuestra falta de propulsión. Si la hormiga no puede cruzar el océano mismo se está encogiendo para que las dos orillas se toquen. Sin embargo, esta solución viene acompañada de una escala de tiempo
que humilla cualquier pretensión de relevancia humana. El encuentro ocurrirá dentro de aproximadamente 4.500 millones de años. Para poner esa cifra en perspectiva, debemos entender que es casi exactamente la misma cantidad de tiempo que ha transcurrido desde que la Tierra se formó a partir de un disco de polvo estelar hasta el día de hoy. Estamos a mitad de camino de una historia épica. Si miráramos hacia el futuro con la misma profundidad con la que miramos hacia el pasado geológico, veríamos que la colisión de las dos galaxias es tan cierta como el hecho de que una piedra cae cuando se suelta. Pero aquí reside la tragedia de nuestra limitación actual. Somos prisioneros de un ahora tecnológico que no puede esperar a la gravedad, pero que tampoco puede vencerla. Imaginemos por un momento el espectáculo que verían los habitantes de la Tierra, si es que quedara algo parecido a la vida humana, durante los próximos eones. Durante los primeros 2.000 millones de años, Andrómeda simplemente se vería un poco más grande y brillante en el cielo nocturno, pasando de ser una mancha difusa a una estructura claramente definida. Pero al acercarse al umbral de los 3.750 millones de años, la gran espiral de Andrómeda dominaría el firmamento. No sería un punto de luz, sino un arco majestuoso de estrellas y nubes de gas que eclipsaría a la propia Vía Láctea. El cielo nocturno de la Tierra sería transformado en una obra de arte cósmica, con dos inmensos ríos de luz entrelazándose en una danza de mareas gravitatorias. Esta colisión, sin embargo, no será un choque violento de objetos sólidos. Las distancias entre las estrellas, incluso dentro de una galaxia, son tan vastas que es extremadamente improbable que dos estrellas choquen entre sí. En lugar de una explosión, lo que presenciaremos será una fusión fluida, una danza de fantasmas. Las nubes de gas de ambas galaxias se comprimirán, desencadenando una explosión de formación estelar, un baby boom de soles recién nacidos que iluminarán el vacío con un resplandor azul intenso. La Vía Láctea y Andrómeda perderán sus formas espirales perfectas, se estirarán en largas colas de marea y finalmente se fundirán en una sola entidad elíptica gigante, Lactómeda. El problema de transporte que hoy nos parece imposible de resolver será liquidado por la mecánica celeste, pero a un costo que nuestra especie no puede pagar, el costo de la espera eterna. La paradoja se vuelve aún más sombría cuando consideramos el destino de nuestro propio sistema solar durante este proceso. Para cuando Andrómeda y la Vía Láctea comiencen su fusión definitiva, nuestro Sol estará llegando al final de su vida. Se habrá convertido en una gigante roja, expandiéndose hasta devorar a Mercurio, Venus y muy probablemente a la Tierra. La humanidad, tal como la conocemos, habrá tenido que abandonar su cuna o enfrentarse a la extinción total mucho antes de que la primera estrella de Andrómeda entre en los límites de nuestra galaxia. Es la ironía definitiva de la existencia. El universo nos entregará el destino que tanto anhelamos, pero lo hará cuando ya no haya nadie para recibirlo. Somos como niños que observan un barco acercarse desde el horizonte, sabiendo que el barco llegará a la orilla solo después de que nosotros hayamos muerto de vejez. Esta realidad nos obliga a una conclusión profunda sobre nuestra posición en el cosmos. ¿Por qué hoy es imposible llegar a Andrómeda? No es una pregunta sobre cohetes o combustible, es una pregunta sobre nuestra identidad como seres temporales. Estamos atrapados en una ventana de tiempo donde somos lo suficientemente inteligentes como para comprender la inmensidad, pero no lo suficientemente longevos ni poderosos como para navegarla. Nuestra tecnología actual es un reflejo de nuestra infancia. Es el primer intento de una especie por sacar la cabeza de su nido y mirar hacia afuera. La imposibilidad de llegar a Andrómeda hoy es el recordatorio más severo de que el universo no funciona a escala humana. El cosmos tiene sus propios ritmos, sus propias mareas y sus propios horarios de llegada, y ninguno de ellos tiene en cuenta la impaciencia de una civilización que apenas lleva unos pocos siglos manejando la electricidad. Al final, la respuesta a por qué no podemos llegar a Andrómeda es que todavía somos prisioneros de la escala. Estamos confinados a un rincón del espacio por las leyes de la física que protegen la causalidad y el orden del universo. Para cruzar a otra galaxia,
no solo necesitaríamos nuevos motores, necesitaríamos una nueva forma de existir. Tendríamos que convertirnos en una especie que piense en términos de eones, no de décadas. Una especie que no dependa de la carne y el hueso, sino de estructuras más duraderas que las montañas. Tendríamos que dejar de ser habitantes de un planeta para convertirnos en habitantes del tiempo mismo. Hoy, Andrómeda permanece allí, colgada en el cielo como una joya inalcanzable, recordándonos nuestras limitaciones, pero también nos recuerda nuestra grandeza, el hecho de que una criatura tan pequeña, viviendo en un planeta tan insignificante, alrededor de una estrella tan común, haya sido capaz de medir la distancia a esa galaxia, de calcular su velocidad y de predecir su destino final, es el verdadero triunfo. No podemos llegar a Andrómeda con nuestras manos, pero hemos llegado allí con nuestra mente. Hemos cruzado el abismo de 2.5 millones de años luz con las matemáticas y la observación, y eso, en sí mismo, es una forma de conquista que no requiere combustible. La imposibilidad del viaje físico a Andrómeda hoy es la frontera que define nuestra era. Marca el límite de lo que somos y el comienzo de lo que podríamos llegar a ser. Tal vez en un futuro tan lejano que hoy parece indistinguible de la eternidad, nuestros descendientes, sean biológicos, mecánicos o algo que no podemos imaginar, mirarán hacia atrás a este hoy con una mezcla de piedad y admiración. Se maravillarán de que alguna vez nos sentimos pequeños y de que lloramos ante la imposibilidad de cruzar el vacío. Pero hasta que ese día llegue, debemos aceptar nuestro papel como observadores de un drama cósmico que nos supera. Somos los testigos de una colisión lenta y majestuosa, los prisioneros temporales de una tecnología incipiente y los soñadores que, a pesar de todas las leyes de la física en su contra, seguimos mirando hacia esa mancha difusa en el cielo nocturno y preguntándonos, ¿qué habrá allá? Andrómeda no es solo una galaxia, es el símbolo de nuestra aspiración infinita frente a nuestra realidad finita. Es la prueba de que el universo es vasto, peligroso y hermoso, y que nosotros, a pesar de estar encadenados a la Tierra por la gravedad y el tiempo, poseemos una curiosidad que no conoce fronteras. Hoy es imposible llegar a Andrómeda, y esa imposibilidad es lo que le da valor a nuestra búsqueda, porque si el universo fuera fácil de conquistar, no sería un universo, sería simplemente un patio de juegos. El abismo intergaláctico es el muro que nos obliga a crecer, a evolucionar y a seguir preguntando, hasta que algún día, tal vez, ya no necesitemos cohetes para tocar las estrellas, porque habremos aprendido finalmente a caminar al ritmo de las galaxias. Hasta entonces, seguiremos aquí, en nuestra pequeña isla de luz, esperando el momento en que el abismo finalmente se cierre y las dos orillas se conviertan en una sola.